Un hombre en El Salvador decidió abandonar la sociedad y la civilización y se fue a vivir a una isla a la mitad de un lago por 23 años. Y yo tuve la oportunidad de ir a visitar esta isla y ver la cueva donde él vivía. Y no solo eso, sino que también en esta isla me encontré los restos de una aeronave porque en este lago hubo un accidente aéreo. Y no solo eso, sino que también tuve la oportunidad de ver unas piedras hexagonales que son muy raras en este mundo. Y todo esto se encuentra cerca de uno de los pueblos más visitados en El Salvador, Suchitoto. Quédate en este video y te contaré mi segundo día por El Salvador. Así que empecemos. Para mi segundo día en El Salvador, mi amiga y yo decidimos ir al pueblo de Suchitoto, uno de los lugares más turísticos de El Salvador, ubicado a 47 kilómetros de la capital. Este pueblo es un pueblo colonial increíble. Es un pueblo muy bonito, con calles empedradas. La arquitectura evidentemente es colonial. No hay muchas cosas que ver y hacer en el pueblo como tal. Tienen una iglesia, que es la iglesia de Santa Lucía. Está en una plaza con arbolitos, muy bonita la iglesia. Esta iglesia me parece que se construyó en 1853, según internet. El pueblo está bastante bien. Nosotros llegamos manejando. No hay tráfico, no hay nada. Hay muy pocas personas. Y es tranquilo, se respira tranquilidad. Mi amiga y yo nos quedamos en el hotel Casa 1800 de Suchitoto, que es el único hotel boutique. Como les dije en mi otro video de El Salvador en infraestructura turística es muy pequeño, entonces tampoco había muchas opciones. Ese hotel está bastante bien. El restaurante del hotel era muy bueno. Tiene una vista al lago de Suchitlán muy, muy bonita. Y me gustó mucho el hotel porque dejan entrar a los perritos de la calle. Mi amiga y yo estuvimos ahí explorando el pueblo. Había un museo de monedas, me acuerdo. Un atractivo principal del pueblo es la casa de Alejandro Coto. Alejandro Coto fue un cineasta, poeta y escritor salvadoreño que nació justamente en Suchitoto y puedes ir a visitar su casa. Él ya falleció, él nació en 1928 y falleció en el 2015. A mí lo que más me gustó de la visita de esta casa, porque la casa es muy bonita, pero lo que más me gustó fue el jardín. Y pues bueno, es algo que se tiene que ver en Suchitoto y que yo recomendaría si vas a Suchitoto. Obviamente los principales atractivos de Suchitoto están un poquito afuera de Suchitoto, porque el pueblo pues sí, lo puedes caminar, hay algunas cosas que ver, pero... ¡Ay, cabrón! Probando. Hay algunas cosas que ver, pero muchas cosas también están afuera, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue pues obviamente explorar los alrededores de Suchitoto. Y hay un lago que es un embalse, el río Lempa, tengo entendido, pasa por ahí y hicieron un embalse. Nosotros fuimos ahí a un puerto donde puedes también comer, hay restaurantes y hay personas que te ofrecen tours. A mí me llamó la atención porque en internet no me había aparecido nada sobre los tours de estos lugares y bueno, pues había un tour que era a la isla del Ermitaño, que fue el tour que me llamó la atención. Entonces tomamos un tour a la isla del Ermitaño. Es un tour privado, tampoco hay mucha gente, entonces pues nos llevaron ahí a ver el tour de la isla del Ermitaño, que el ermitaño se llama Carlos Lemus. Se fue a vivir a esta isla por 23 años. Tengo entendido que ser ermitaño es un trastorno, es el trastorno de la personalidad esquizoide. No tiene mucho apego a las personas y a la sociedad en sí. Tuvimos la oportunidad de ver la cueva donde él vivió durante 23 años. Los pescadores de la zona nos hablaban un poco de él. Él un día fue a este lago, le gustó mucho la isla y se quedó a vivir ahí. Su familia, su hijo y su esposa, tengo entendido que le llevaban víveres. Y bueno, pues era un personaje que todos conocían en el lago de Suchitlán. Y cuando esta persona fallece, pues empiezan a dar tours a esta isla, ¿no? Y bueno, en esa isla no solo vimos la cueva del ermitaño. Cuando subes unas escaleras, cuando subes una roca que hay en la isla, ves un avión completamente destruido, una avioneta, una aeronave completamente destruida. Y nada, nos contaron que el 1 de octubre del 2014 en este lago hubo un accidente aéreo. Tengo entendido que era un entrenamiento militar, hicieron una maniobra y salió mal
De 4 tripulantes, fallecieron 3 y sobrevivió 1. Los pescadores y los habitantes de Suchitlán, cuando pasa esto, pues obviamente van al rescate, van a intentar ayudar. Se dan cuenta que solo uno estaba vivo. Y bueno, pues al final, cuando sacan el avión, deciden ponerlo también en la isla del ermitaño para que la gente también lo pueda ver. Y también pusieron 3 cruces en honor a los 3 fallecidos de la aeronave en el lago, justo en el lugar donde cayó el avión. En la isla puedes ver la aeronave destruida y también hay una carpa donde te cuentan la historia. Y bueno, algo que te resaltan mucho en la historia es que la persona que sobrevivió le mandó un mensaje a un cura, a un padre de la iglesia, diciéndole que rezara por él porque ese día tenía su prueba final. Pero el padre le dice que vaya con mucho cuidado porque él presentía que algo estaba mal, que algo iba a ocurrir, que él veía que iba a haber turbulencia. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Y como les dije en mi último video del Salvador, en El Salvador la gente es muy religiosa, entonces como que eso también llamó mucho la atención, que el padre de la iglesia pudo percibir que algo no estaba bien y te enseñan los mensajes, está la foto de los mensajes para que veas que no es mentira, que ese día antes de subirse al avión por WhatsApp se mandaron mensajes. Y pues es algo que me acuerdo que el guía nos los contó como muy, no sé, le dio demasiada importancia a esta parte de la historia, me acuerdo. Y pues bueno, la verdad es que el tour estuvo bastante bien. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que te gustan mis videos. Y te pediría por favor que te suscribas a mi canal, que me dejes un buen like y un buen comentario. No te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Luego ya después nos regresamos y decidimos ir a la cascada de los Tercios. La cascada de los Tercios es famosa porque las rocas que tienen estas cascadas son rocas hexagonales y no son muy comunes en el mundo, tienen que pasar muchas cosas. A mí me ha tocado verlas en mi país, en México, en Islandia, y creo que hay unos lugares más en el mundo, pero son pocos los lugares donde puedes ver estas piedras. Ahora, en la cascada de los Tercios, pues no había agua. En teoría esta cascada debería tener agua, pero no ha llovido. Nos contó la persona que estaba ahí, la que nos cobró el boleto, pues que debido a que había una sequía, no había cascada, pues. Pero de todos modos el lugar era muy bonito, las fotos que nos tomamos fueron muy bonitas. Después ya yo con mi amiga pues estuvimos más tiempo caminando por Suchitoto y obviamente, como les dije, no hay muchos lugares así como para ir a tomarse una cerveza o cosas así. Al final terminamos tomándonos un helado y regresamos al restaurante del hotel a probar un poco la cerveza salvadoreña. Durante mi estancia por El Salvador probé muchas cervezas salvadoreñas. La que más me gustó creo que fue la Regia, la que probé ahí en Suchitoto, la verdad muy rica. También probamos ahí agua de horchata y algunas que otras cosas y la verdad todo muy rico. Ese restaurante lo recomiendo mucho. Si no te quedas en el hotel también vale la pena ir a verlo. Como conclusión me gustaría decir que creo que Suchitoto tiene mucho potencial turístico y ahora que El Salvador está en un auge, que está pasando un buen momento porque muchas personas ahora quieren ir a visitar El Salvador. Yo siento que el Suchitoto va a ser muy turístico, pues sí que tiene mucho potencial. Éramos los únicos turistas, o sea, cuando fuimos a hacer el paseo en bote, cuando fuimos a las piedras, éramos los únicos, no había nada de turismo y eso se agradece porque es como más auténtico. No sé, me gustó mucho esa experiencia de Suchitoto. Las personas son muy amables, son muy alegres y sobre todo en este pueblo me acuerdo que nos paraban mucho y nos preguntaban de dónde éramos. Me acuerdo que conocimos a un salvadoreño que él había estado mucho tiempo en Estados Unidos, entonces tenía muchos amigos mexicanos, entonces sabía mucho de México, de muchos lugares de México y estuvimos ahí hablando un momento con él. Nada, yo creo que eso es todo de mi viaje por Suchitoto. Luego de ahí nos fuimos a un lugar maravilloso, a mi lugar favorito de El Salvador. Y si quieres saber cuál fue mi lugar favorito de El Salvador, y no solo de El Salvador, sino que se convirtió en uno de mis lugares favoritos del mundo, si quieres saber cuál es, suscríbete, porque en verdad es un lugar que me vas a agradecer.